¿Cuál es su opinión en cuanto a que el presidente Kuczynski no quiera ir a la Comisión Lavallato? Bueno, estos son temas que tienen mucha importancia para el país, sobre todo para el ejemplo de la ciudadanía, ¿no? Uno nunca debe negarse a dar declaraciones ni a dar información que pueda tener, porque genera más dudas, ¿no? El que no la debe no la teme, y uno debe asumir estas cosas con tranquilidad. Ahora, por otra parte, las comisiones del Congreso, los congresistas deben tratar con respeto a las personas, porque el presidente se ha quejado de que no ha sido tratado con respeto, y eso está mal. O sea, la investidura presidencial hay que respetarla, y a la persona también. Entonces creo que hay un equilibrio ahí que hay que buscar, ¿no? O sea, mejorar las buenas maneras, ¿no? No ser agresivos en las preguntas, sino preguntas conscientes, bien elaboradas y estructuradas, y uno estar dispuesto a contestar. Creo que por ahí va el buen camino. ¿Cree que el presidente, al manifestar de que no iba a recibir a la comisión y de que solamente iba a mandar un escrito de lo que él estaba opinando sobre el tema de Lavallato, la imagen del presidente le afecta un poco? Yo creo que sí le afecta. O sea, él ha podido hacer lo mismo de otra manera, ¿no? O sea, él tiene la facultad para contestar por escrito, no tiene por qué hacerlo verbalmente. Pudo haberlo hecho sin necesidad de anunciarlo de esa manera, ¿no? Me imagino que debe haber sido por algún fastidio con algunos miembros de la comisión que la vez anterior mencionó que había sido maltratado. ¿Siente usted de que, en cuanto a los medios que han sacado, de que una posible implicación del presidente pueda afectar un poco la gobernabilidad del país? No, no creo, porque este es un tema pasado, ¿no? No está jugando su gestión como presidente, sino lo que sucedió en un gobierno anterior, donde él no fue el presidente, ¿no? Entonces eso no creo que afecte la gobernabilidad del país, salvo que alguien esté buscando hacer eso. ¿Es posible que se llegue quizás a una vacancia presidencial por No, falta de vacancia por la falta moral que pueda tener el presidente? no creo que de ninguna manera se llegue a una situación de esa naturaleza. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la otra parte, que es Keiko Fujimori, que ha ido a la comisión y ha presentado lo que ha dado ella su versión de los hechos en ese caso? Bueno, con Keiko Fujimori viene habiendo un ensañamiento permanente de hace muchísimos años. O sea, cada vez que tienen oportunidad de denunciarla por algo, la denuncian. Y a mí me parecen ridículas esas acusaciones realmente. Siempre ha salido a contestar, le hemos visto. Ha afrontado siempre los problemas directamente y nunca ha huido. Y esa creo que es la mejor muestra de honradez y transparencia. ¿Cree usted de que hay alguna posibilidad en la que se pueda demostrar, si es que viene de Brasil, evidencias de que Keiko también estuvo implicada en los sobornos que ha tenido Odebrecht en la parte de las campañas del 2000? Sinceramente no lo creo, ¿no? El partido que lidera Keiko, durante las elecciones pudimos apreciar el seguimiento específico que se le hizo y cómo contestaba todo con transparencia. Dio todas las informaciones que le pidió la OMPE y las cumplió y no dio ninguna observación. Dudo mucho que haya sucedido una cosa de esas. En el caso del expresidente Alan García, se ha visto que ha habido implicancias de algunos ministros durante su gobierno, ¿no? Y de que posiblemente a él le afecten directa o indirectamente. ¿Cuál es su opinión en caso del presidente García? Sí, ese es un tema mucho más complejo porque hay una serie de funcionarios que están involucrados y esto aparenta tener algún vínculo entre ellos mismos, ¿no? Eso es lo que dan a entender las noticias. Creo que es un caso que tiene que analizarse. Son sospechas razonables. ¿Es posible que se pueda haber involucrado el expresidente García en sobornos? En ese caso, yo la verdad, habría que ver el resultado de la investigación, no final, pero creo que ahí tiene que investigarse un poco más profundamente. ¿Qué le parece de parte de la Fiscalía, que no está soltando información reservada o digámoslo, sí, como anteriormente en unas investigaciones han dado y que la Fiscalía comenzaba a soltar información, ¿no? Y se daban luces de quiénes eran los implicados y ahora no, ahora las reserva? Yo creo que debería mantenerla en reserva porque toda filtración que hace la Fiscalía afecta el honor y la honra de las personas que aún no han sido declaradas culpables. Y la presunción de inocencia es un derecho constitucional. Entonces está bien que la Fiscalía no dé ningún nombre hasta no terminar la investigación. Pero esa es una vertiente de la Fiscalía. La Fiscalía tiene varias vertientes. Hay otras vertientes donde acusan sin ton ni son. Y el tema de bandas criminales, la última, creo que a toda la población le ha caído mal, ¿no? A gran parte de la población le ha caído mal una acusación de esa naturaleza. Un partido político no puede ser considerado como una banda criminal.
se puede considerar una banda criminal a una persona o a una organización de otra naturaleza. Eso es atentar contra los principios democráticos, es desvalorar los partidos políticos, es minar las bases de la democracia. ¿Pero no podrían operar maquillando la política? No, o sea, eso no es aceptable. Claro, no es aceptable, pero podría ser posible. Pero es un delito individual, no es un delito de 100, 200, 300 personas, ¿no? Tal como ha hecho la acusación la Fiscalía, la verdad que yo no me encuentro ni pies ni cabeza. Están aprovechando la figura legal que se ha creado con esa ley para ahondar las investigaciones de otro caso, ¿no? Y eso me parece a mí un mal uso de la justicia, de las herramientas de la justicia. ¿Es posible de que el empresario Jorge Barata se haya equivocado en manifestar de que, de acuerdo a lo que se sale en Brasil, manifestaba de que le habían dado un porcentaje de dinero a Keiko, bueno, ponía a Keiko, ¿no? En ningún momento ha dicho que le ha entregado el dinero, lo que ha dicho súbele tanto a eso, o sea, ellos apostaban a ver a quién podían enganchar. Ellos eran los delincuentes criminales que trataban de comprar políticos y tenían su manera de hacerlo. En este caso, con el caso de Keiko, lo han respondido claramente, que no ha recibido ni un centavo de Brasil, no va a mentir, ¿no? De ese tamaño, una mentira de ese tamaño no se puede aceptar. O sea, lo que diga Barata no significa que es la voz de Dios. Hay que entender en qué contexto lo han hecho y qué mente criminal tenían ellos para poder tratar de convencer a los políticos de acá. Porque ellos lo compraban, no es que lo buscaban. Pero hay que tener en cuenta de que entonces, de todas maneras, Odebrecht sí tenía el poder de comprar presidentes. Al que se dejaba comprar. O al candidato, ¿no? Al que se dejaba comprar. Por eso es bueno que se dé la ley de partidos políticos, del financiamiento de los partidos políticos, para evitar estas cosas. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la ley que ha sacado el Congreso en la que modifica un poco lo que es el tema de las dádivas en las campañas presidenciales? Creo que es bueno hacer este tipo de ajustes, ¿no? El otro día conversando con una persona en la calle me hablaba de que él había querido entrar a una elección política para un puesto municipal. Y cuando fue a recolectar firmas, a la gente que le pedía la firma le decía: ¿tú qué me vas a dar? Necesito polos para el colegio de mis hijos, necesito que me pinten mi carro, ¿no? O sea, la gente está mal acostumbrada, ¿no? El votante está mal acostumbrado. Quiere recibir algo del candidato y el candidato cree que de esa manera va a llegar a donde quiere, y ahí viene el problema de las dádivas. Por eso este es un asunto muy delicado, hay que manejarlo de manera pausada, con calma, hasta lograr hacer que la gente logre entender de que uno no tiene que pagar a nadie para conseguir nada. Simplemente son voluntades. ¿Cree que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse en este caso? En el caso específico, la verdad, hay que probar la ley. O sea, yo creo que el Tribunal Constitucional ha cometido muchos errores últimamente, sobre todo con el caso del Frontón, ¿no? Que ha hecho algo que realmente es una aberración jurídica, y ahí están vivitos y coleando. Eso para mí es indignante, ¿no? O sea, que creo que a ese tribunal no hay que preguntarle nada hasta que no se serenen y no opinen como deben opinar realmente los juristas. Quería también preguntarle cuál es su opinión en cuanto a la salida de ayer de la terrorista Marta Guatay. Inconcebible, pero producto de todo lo que hicieron los que se dijeron que eran defensores de la democracia cuando terminó el gobierno de Fujimori y anularon todo lo que se había hecho para mantener a los terroristas presos por siempre, ¿no? Esos son los grandes responsables de que ahora estén saliendo libres los terroristas. Cuando se obligaron a volver a juzgarlos a todos y cambiar las sentencias, eso debería ser registrado en la historia como los traidores a la patria, los más grandes traidores a la democracia. Uno de ellos, Toledo, corrupto además. ¿Cuál es su opinión en cuanto al presidente Toledo? ¿Cómo cree que el presidente Kuczynski maneje o tenga la disponibilidad de extraditar al expresidente Alejandro Toledo? ¿O cree que como ha sido su premier en su gobierno anterior, Toledo, va a manejar el tema de manera, ¿no?, pausada y dejar que se dilate el tema, digámoslo así? Claro, no, acá hay un tema que es interesante analizar. Este asunto es del Poder Judicial, no es del gobierno. Si fuera del gobierno sería una persecución política. O sea, este es un tema que es netamente judicial y nuestros jueces no se han puesto de acuerdo en cómo hacer el cuadernillo de extradición, aparentemente. La Fiscalía y los jueces tienen dos casos con Toledo que no los han sabido unir. ¿Cree que el gobierno ha hecho prevalecer sus influencias dentro de la...? Es un tramitador el gobierno, ¿no? Un tramitador de lo que pide el Poder Judicial.
sea, el tema está ahí, es un entrampamiento que puede ser sujeto de vulneración por muchas partes, no solamente por una. ¿Pero cree que el gobierno haya influenciado en el Poder Judicial para dilatar el caso? Yo no veo que haya mucha fuerza para arreglar el asunto y acelerar los pasos. El Ministerio de Justicia, la ministra anterior, no la vi en esa actitud, ¿no? Espero que el ministro de Justicia actual lo haga, ¿no? ¿Cuál cree usted que debería ser, al ver que la ex terrorista Marta Guatay puede ejercer la abogacía y en un momento quizás defender a los que están todavía presos? Fíjese, yo me he enterado el día de hoy de que a través de la voz del decano del Colegio de Abogados, que ha estado pagando su licencia para estar al día en el Colegio de Abogados desde que estaba presa. Eso es algo inconcebible. ¿Cómo ha podido pasársele a tantos gobiernos esta situación? Esto es algo increíble realmente, solamente sucede en nuestro país. Un terrorista no puede tener ningún derecho de esa naturaleza. Y acá se lo han dado a vista y paciencia de todo el mundo. O sea, acá hay un montón de responsables, que son todos los que han permitido esto. Y una falta, para mí, de ética de todos los decanos del Colegio de Abogados por recibir o aceptar una situación de esta naturaleza. Las normas se cumplen cuando se deben cumplir, pero la democracia tiene que defenderse. Y ese Colegio de Abogados ha debido modificar hace mucho tiempo sus normas para evitar que un terrorista pueda ser abogado. Eso es inconcebible. ¿Qué cosas se tendría que hacer para que los... Cambiar su reglamento interno, que es algo tan sencillo como que se pongan de acuerdo los que están en la directiva y lo hagan. No es nada complicado. Pero no se estaría vulnerando el derecho de la persona en ejercer una profesión. El derecho de un asesino queda vulnerado en el momento que entra a la cárcel, de que mató. Y esta es una asesina. No tiene ningún derecho. Y no debió salir nunca, salvo por esto que le digo, ¿no? Los defensores, pseudo defensores de democracia que la soltaron, cambiaron todos los juicios. Por eso están saliendo. O sea, digamos así que es una falta de todos los gobiernos. Es una falta de todos los gobiernos, definitivamente. Lo han dejado pasar. De todos los ministros de justicia que han habido, no, de todos los que tienen directa relación con este tema. El próximo gobierno tendría que cambiar también sus leyes para ver, o el Poder Judicial cambiar sus leyes para ver cómo hacer con estos terroristas que están saliendo. Fíjese, en el año 2007 me hicieron una pregunta de esta naturaleza, de lo que podía suceder cuando salían los terroristas, y yo dije, del Estado debe sacar una ley o una norma para poder hacer un seguimiento a los terroristas que salen de la cárcel, porque no existe forma de poder seguirlos, son ciudadanos libres, entre comillas. Y no es una tarea de la Fuerza Armada, es una tarea del Ministerio de Justicia, con alguna unidad que tiene que crearse para este fin específico, de hacerle el seguimiento y control a todos los que han ejercido actos de terrorismo, hasta que se mueran. Eso no pueden tener libertad. Tiene que haber una cercanía muy estrecha para poder saber cuáles son sus actividades y que no hagan proselitismo, porque iría en contra de la paz social. Ese es un tema que no se ha hecho, lo he repetido infinidad de veces y no se ha hecho absolutamente nada. A nadie le interesa el tema, solamente les interesa comentarlo, nada más. Quería preguntarle también si es... ahí se me fue la pregunta. El tema que se está hablando, ¿no? Usted me dice que el Poder Judicial tenía que ver sus normas, el gobierno también. Tiene que cambiarse las normas, la democracia debe cambiar las normas, el legislativo debe hacerlo, el Poder Legislativo debe promover normas que permitan el control estricto de los terroristas. Ya han sacado unas últimamente. ¿Cree que se está viviendo de a pocos un resurgimiento del Sendero Luminoso saliendo ellos de la cárcel? Sendero Luminoso, o sea, hay que analizar el tema completo, ¿no? Sendero Luminoso nunca ha desaparecido. La facción armada de Sendero Luminoso está focalizada en el BRAE y eso tiene su fin corto, va a caer dentro de poco. Producto de una estrategia que se hizo hace muchos años, empezó el 2006 y se ha seguido todos los años modificando y creciendo hasta llegar a lo que estamos teniendo de resultados ahora. No es que ahora se les ocurrió a alguien la varita mágica y con esto solucionó el problema, no, es producto de todo un proceso, como lo fue la guerra contra el terrorismo durante todo el tiempo que duró. Entonces, eso existe, es real, y existe el otro sendero, que es el que seguía los lineamientos de Abimael Guzmán, donde dijo, esto es un recodo en el camino, y lo único que estaban haciendo era ganar tiempo para posicionarse, recuperar gente y poder tener infiltrados en muchas partes, como lo han hecho. Han logrado hacerlo.
Y esto va a resurgir si es que el Estado no le pone mano fuerte. ¿Usted se ha dado cuenta cuántos abogados de terroristas están en el juicio de Frontón? Varios. Casi todos los abogados de los que están en el juicio de Frontón por el lado de los terroristas, son de Movadef. Eso es algo increíble y todos nos sentamos a verlo como si fuera una película. Y el gobierno pasivamente tampoco se pronuncia. pronuncia. No hace ni el Poder Judicial, ni el Congreso, ni el gobierno, nadie hace nada. Y están jugando a nuestros infantes de Marina. Y eso es un abuso inconcebible de parte del Estado en su conjunto. Porque nadie se puede salvar de responsabilidad acá. Empezando por el Tribunal Constitucional. ¿Quién cree que usted que ha sido el mayor responsable de ver que los terroristas tengan esos derechos que en algún momento para nosotros fueron vulnerados cuando ellos empezaron la guerra? ¿Quién es el responsable de que tengan derechos? Ellos no tienen ningún derecho vulnerado. No, pero usted, ¿quién cree que fue el responsable? Porque supongamos de que en la actualidad ellos están saliendo de la cárcel cuando no debieron salir. No debieron salir. No, entonces para usted, ¿quién sería el mayor responsable? Los responsables, el gobierno de Valentín Paniagua y el gobierno de Toledo. Ahí está la gran responsabilidad de que estos salgan a la calle. Esos dos gobiernos destrozaron lo que se había hecho para eliminar el terrorismo de una vez por todas. Destrozaron la labor de la Fuerza Armada. Atacaron a la Fuerza Armada inmisericordiamente. El corrupto de Toledo y su gente. También, si usted es corrupto de Toledo, entonces, ¿podríamos decir que el actual presidente también sería corrupto? No. Me estoy refiriendo a él específicamente, que ha sido sindicado de haber recibido $20 millones. Pero también la prensa se está indicando que, bueno, entre comillas, habría, ¿no? Recibido también dinero Kuczynski. No, estoy refiriéndome al presidente Toledo específicamente. Ok. Quería también preguntarle si es posible que, entrando ya un poco a la parte más militar, si usted sabe si se está llevando todavía la modernización de nuestros submarinos, si ya se terminó, si todavía están en stand-by. Se está trabajando, pero no hay presupuesto adecuado para poder terminar los trabajos. O sea, la asignación presupuestal que tiene que tener la Fuerza Armada en general es mucho mayor que la que tiene actualmente. Estamos en un punto muy bajo, muy bajo. El presidente ofreció en su campaña a doblar el presupuesto. Y hasta la fecha no lo ha hecho. Y esto tiene que hacerse con urgencia, porque las unidades están deteriorándose, no hay forma de darle mantenimiento adecuado, ¿no? Los proyectos están a cámara lenta, ¿no? Si bien los planes de modernización de la Fuerza Armada son una inversión adecuada para poder cumplir con ese plan cuando llegue el final de largo plazo. Y eso no se está haciendo en este momento. Hace poco hemos visto que también ya se ha dado de baja al crucero Grau. Sin reemplazo. Sin reemplazo. Eso realmente es una disminución de nuestro potencial naval, fuerte reducción del potencial naval sin reemplazo. Y eso tiene que reemplazarse. Es una deuda pendiente del gobierno. Por la parte aérea y terrestre también es posible tener, ¿usted ve o visora algún reemplazo para algunas unidades terrestres y aéreas? Tiene que hacerse, su plan de modernización está caminando, el ejército necesita blindados, la Fuerza Aérea renovar su flota de cazas. ¿Es necesario tener para el ejército blindados, teniendo en cuenta que hace poco también el ex ministro de Defensa, Andrés Alfredo Salgado, decía de que él prefería tener más que todo misiles antitanque? No, no estoy hablando de tanques, estoy hablando de vehículos blindados. Ah, ok, vehículos blindados. Vehículos blindados de transporte. Para un ejército tiene que tener movilidad y debe moverse protegido. Y esos son carros necesarios para ello, definitivamente. El número de tanques sí es necesario tenerlo, pero una cantidad adecuada para nuestras necesidades, pero sí se necesita. O sea, no hay nada que se pueda despreciar en el tema de armas. Hay que buscar el balance adecuado. O sea, de todas maneras sí sería necesario para el ejército tener, aparte de los blindados, una cantidad de respaldo, digámoslo así, de tanques. Para el país, ya no es para el ejército, es para defender nuestras fronteras, nuestra integridad territorial. Es necesario contar con armamento de ese tipo. La cantidad y la magnitud es la que tiene que definirse, pero es necesario contar con todo tipo de armamento. Como una orquesta sinfónica, se necesitan todos los instrumentos para que suene una buena orquesta. ¿Qué otras unidades por parte de la Marina se necesitaría para poder reforzar nuestras capacidades navales, digamos? Necesitamos reemplazar las fragatas, que son 6, y reemplazar las corbetas misileras, que son 6. No está en ningún programa hasta el momento de remodernización ni de reemplazo.
Se necesitan reemplazar 12 unidades de superficie. Y eso es urgente para el país y no se puede hacer de un día para otro. Esto va a tomar unos 10 años. Y eso tomando en cuenta que también la parte submarina es otra en la que la parte submarina se está modernizando los submarinos, pero realmente necesitamos reemplazarlos. O sea, en un plazo de no más de 10 años tendríamos que tener reemplazada toda la flota de submarinos. Si no, nos vamos a quedar sin submarinos. El tiempo de vida del metal, del acero, tiene un límite, ¿no? No es eterno. Y van a llegar a ese límite en poco menos de 10 años. De las unidades aéreas navales, ¿qué se necesita reemplazar allí? Han sido reemplazadas en el gobierno anterior. O sea, en la parte aeronaval tenemos más o menos actualizado el tema. Nos faltan algunos helicópteros para las unidades de superficie, pero no está tan mal, digamos. O sea, digamos así, la parte aeronaval está un poco mucho mejor que... Está en la capacidad de exploración marítima y la capacidad de transporte ha mejorado un poco. No está en el máximo, pero podemos mantenerla unos años más así. ¿Cuál es su opinión si es que yo le dijera que Chile ya está viendo la manera de reemplazar sus buques? Me parece lógico y natural, porque ya cumplió sus años también. Ellos los adquirieron más o menos un poco antes que nosotros. O sea, ya sus buques, y eran buques con 15 años de antigüedad, algunos 20 años de antigüedad. O sea, ya están llegando a su límite de vida y es necesario que lo renueven. ¿Cree usted que el presidente Kuczynski pueda para el próximo año aumentar el presupuesto para poder ver si es que se puede aumentar las capacidades de reemplazar algún buque y de allí empezar a largo plazo? Es obligación del gobierno hacerlo para este año que viene, desde mi punto de vista. Es obligación, sería una irresponsabilidad no asignar los recursos que requiere la defensa nacional, porque se van a deteriorar las unidades y van a ser dadas de baja. ¿Y quién va a ser responsable de eso? El gobierno. ¿Cree usted que el presidente está desviando ese presupuesto para otras necesidades que necesita el país? No, yo no veo que sea desviando. El país funciona, tiene que funcionar básicamente sobre 3 pilares fuertes, que son la educación, la salud y la seguridad y defensa. Sin esos pilares no hay desarrollo. Y la defensa forma parte de ese pilar. Tenemos que tener la capacidad de poder defender nuestras fronteras y nuestra integridad territorial. Así muchos digan que eso no existe. Eso es un seguro. Así cuando compra un seguro de vida uno es exactamente igual. Uno compra su seguro. El tema es que la defensa no se puede hacer de un día para otro. Es un proceso larguísimo. Porque se aprende sobre la marcha. No se aprende en una carpeta, en un escritorio. Entonces eso es importante. Salud es importantísimo y educación mucho más. Con esos 3 pilares, ahí se debe asignar el presupuesto fuerte del Estado. Y al resto, lo que quede. Pero no dejar lo que quede para estos sectores y asignar a otros sectores mucho más. ¿Qué hacemos con la ya llamada y conocida invasión chilena acá en el país? Tenemos ya, no sabemos ya cuánto, pero vemos que ya es costumbre ver de que una empresa chilena siempre se ponga acá en el país. ¿Esa es falta de seguridad nacional, cree usted? No, eso es falta de interés de nuestro empresariado, de nuestra gente con capitales que no quiere invertir en el país. Es falta de ambición propia. Ellos son empresarios que vienen y quieren ganar más dinero, ven que acá es un mercado interesante y ponen su negocio. ¿No cree que el empresariado peruano, digámoslo así, es, digamos así, no sé, manipulado por su par chileno para poder poner acá empresas nacionales? No, yo creo que es flojo, en muchos casos. O sea, no tiene la necesidad, como pueden tener otros, de generar recursos, porque acá se generan muy fácilmente los recursos. El país es muy rico. La gente que sabe hacer empresas sabe hacer dinero y está contenta con lo que tiene, le falta ambición. El empresario tiene que ser ambicioso para poder generar más trabajo, generar más empleo y competir con todo el resto, ¿no? Y eso es lo que nos falta. Hay unos empresarios que son fabulosos, ¿no? Pero hay otros que no. Igual en todos los sectores. Hay un sector agrícola donde Chile viene, compra las aceitunas, se las lleva a su país y las exporta como aceitunas chilenas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, de repente falta una visión más del gobierno para ayudar a esos agricultores a formalizarse o a tratar de convertirse en exportadores. Algo me refiero es que esto todo sucede por culpa nuestra, no por culpa de los chilenos. Los chilenos están en su libertad de hacer empresa donde quieran, a donde los dejen hacer empresa. La culpa es nuestra.
por ser tan mansos en estas cosas y no entender No, que no. lo que nos debe interesar es el desarrollo de nuestro país por nuestro propio capital. Es posible de que el empresario peruano no quiera invertir aquí en el país porque vemos que las leyes son más rigurosas con ellos que con las empresas extranjeras, digámoslo así. No, son iguales, las leyes se aplican iguales para todos en ese caso. ¿Tendrán más inseguridad? No lo sé, la verdad, no sé. Habría que hacer un estudio sociológico para poder determinar qué es lo que está pasando con este tema. Pero vaya a ver usted todo lo que tiene el país para desarrollar. Y no lo hacemos nosotros, vienen otros y lo hacen. Sí, pues es verdad. Quería preguntarle también si ha visto usted alguna posibilidad en la que nuestro país, ¿no?, como nación y como la parte militar que tiene, pueda crecer. Ya, o sea, teniendo en cuenta que ya no tenemos tanques, nuestros aviones están fuera casi en la vida útil, nuestros submarinos también. ¿En algo estamos fallando ahí? Fíjense, estamos fallando en nuestra proyección internacional, ¿no? Un país débil no es respetado por nadie. Y eso tienen que tenerlo claro los políticos, que no lo entienden, ven sus ambiciones personales solamente. Un país, su proyección internacional está en función a su fortaleza, a su dinámica económica y militar. Uno proyecta su poder haciendo presencia al otro lado del Pacífico, en la cuenca del Pacífico, o en Europa, yendo a Europa, o en Antártida, con los intereses antárticos que tenemos. Y eso no se puede hacer si no tenemos una fuerza armada que permita esa proyección de nuestro poder nacional. La presencia en operaciones de paz es importantísima. Tenemos que tener esa capacidad y la estamos perdiendo, la vamos a perder porque nos vamos a quedar sin gente. Primero, porque los sueldos son malos. Segundo, las pensiones han sido maltratadas, hemos sido maltratados los pensionistas y al Estado no le interesa nada, al contrario, no quiere cumplir con su palabra. Es posible. Un país puede ser grande cuando reúne todas esas condiciones. Usted, en caso que, digámoslo así, se muestre que ha habido mucha corrupción que sigue viendo dentro de la política peruana y de que tanto nuestro expresidente Alan García, Toledo, que ya se está demostrando, y el actual presidente Kuczynski se había envuelto en estos escándalos, era posible que sea, digámoslo así, una insurgencia cívico-militar para vacar al presidente? No, la Fuerza Armada no participa absolutamente en nada de eso, ni le da la razón a nada de eso. Este es un problema de los políticos y los políticos tienen que solucionarlo. O sea, siempre buscan, cada vez que hay problemas, miran a la Fuerza Armada. Vino el niño, miran a la Fuerza Armada. Vino un terremoto, miran a la Fuerza Armada. No viene nada, no la miran, la desaparecen. Eso es responsabilidad de los políticos, que asuman su responsabilidad, se pongan los pantalones y sepan qué hacer. Y que se dejen de mirar al costado. Ellos son los responsables. Pero, ¿qué hacer si es que los políticos no llegan a resolver este tema? ¿Qué hacer con el país si es que se sigue? La ciudadanía con el voto debe castigar a los políticos. La ciudadanía con su voto debe saber escoger. Debe saber cómo seleccionar quién es un buen político. A qué congresista debe elegir, a qué congresista no lo debe respetar, a qué congresista debe pedir su cambio, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene elementos para ponerse. ¿Cómo hacer eso si es que en la parte electoral son siempre las organizaciones políticas las que comienzan a regalar cosas? No aceptarlas. O sea, una acción social fuerte sería rechazar cualquier tipo de regalo de una asociación política y descalificarla porque lo que está haciendo. O sea, tiene que haber una conciencia nacional de que la política tiene que hacerse limpia, no tiene que haber ni dádivas, no tiene que haber ni recibir dinero ni favores. Tiene que entregarse al país y el político se está entregando a sus intereses y no al país. Eso es lo que está fallando en nuestra política. Y eso empieza en los colegios. La educación cívica en los colegios es importantísima. Se ha perdido. ¿Ha visto el escándalo de las publicaciones en educación? El ministro Estrella Saavedra, gran responsable porque salió en su periodo los libros mal hechos, y en el ministro anterior igual. Varios ministros de educación, más funcionarios de educación responsables de que nuestros niños estén aprendiendo cosas equivocadas. ¿No? Y no entramos a la parte histórica todavía. Han desaparecido la historia, han hecho lo que les ha dado la gana. Infiltrado Sendero en el tema. Sendero infiltrado en el Ministerio Público. Sendero infiltrado también en el Poder Judicial. Sendero infiltrado en todo el Estado, en todo el Estado peruano de manera inteligente. Si no, vaya a ver qué espacio le dan a los representantes de algunas ONG que parecen terroristas. ¿El servicio de inteligencia ha fallado ahí al no advertir? ¿O es que los políticos no han querido
hacerle caso a los servicios de inteligencia que sabían de este tipo de infiltración. Esa es una tarea que no la ha hecho el servicio de inteligencia. Los servicios de inteligencia desde la época de Toledo se destrozaron. O sea, en vez de recuperar lo bueno que había en el servicio de inteligencia anterior, entraron en desbande. O sea, despidieron a todos, todos se fueron, se perdió toda la base de inteligencia que había y se empezó a cambiar el director de inteligencia cada 6 meses. Acuérdense cuántos directores hubo en la época de Toledo. Durante ese periodo no funcionó prácticamente la inteligencia nacional. Para hacer frente a la subversión no teníamos nada. Empezamos a reconstruir la inteligencia. O sea, podríamos decir que en la actualidad nuestro servicio de inteligencia está aumentando un poquito, está mejorando un poco. O sea, pero aún no está a su capacidad total. Toma muchos años recuperarlo. Porque hay que preparar gente. Analistas de inteligencia no se preparan de un día para otro. Necesita un profesional primero y asimilarlo al sistema. O sea, todo toma tiempo, todos son años, 5, 6, 7 años. No se hace de un día para otro. Entonces, todo ese periodo que ha permitido de desorden, ha permitido que estas organizaciones se metan y comiencen a infiltrarse. Oiga, yo veo, me asusto cuando escucho el espacio que le da la televisión a esta gente de la zona para que despolitiquen contra los militares, asesinos, le dicen a todo el mundo genocida. Eso es increíble, permitido por nuestra sociedad. Y están sembrando en la cabeza de los niños una mala imagen. Eso es inconcebible realmente. Los medios de comunicación deberían ser más serios en a ver qué programas ponen. Un analista peruano había dicho para un medio ruso que entre la diferencia de comprar un armamento ruso y uno americano era que el americano nos podía boicotear la adquisición militar que se podía adquirir ahí y que en la parte rusa no, porque no había una presión rusa dentro de Latinoamérica y que Perú era más manejable también adquirir armamento ruso. ¿No? ¿Usted cuál es su opinión en ese? Mire, yo no le compraría a Estados Unidos ni un alfiler para combate, porque Estados Unidos usa eso como presiones políticas para no dar los repuestos, controlar. ¿Por qué cree que no hacemos interdicción aérea? Porque Estados Unidos ha prohibido usar los aviones que tienen aparatos de su país, equipos americanos. O sea, digamos decir que los KT-1 tampoco podría ser interdicción aérea. Tampoco pueden intervenir, porque tienen armamento, material americano dentro. Entonces, eso es una política clara, la hemos tenido muchos años. A Estados Unidos no se le debe comprar nada militar. Tener relaciones muy buenas con ellos, sí. En tener educación con ellos, la parte educativa con ellos, mucho intercambio, porque hay que aprender mucho de ellos. Pero el manejo político que tienen ellos de su poder económico y poder militar causa que el país se sienta sometido cuando está en esas cosas. Y en temas de bélicos no podemos estar sometidos a nadie. O sea, el mercado para nosotros es Europa y Rusia y Asia. Serían los únicos los puntos en los que el Perú podría estar libremente en adquisición militar. Todos nuestros proveedores europeos jamás han puesto algún veto al uso de sus armas, igual que los rusos. Sin embargo, los Estados Unidos sí. Es el único país. Que más que todo por su política de manipulación. De manipulación, derechos humanos, peligro, sabe de otras cosas que verán ellos, pero lo hacen. La última es lo de la interdicción aérea. La ha prohibido, no hay interdicción aérea. No hay. Ok, muchas gracias.